Buenos días, Dios les bendiga. Ahora estamos cumpliendo 5 semanas que no hemos podido estar en nuestra iglesia juntos y alabando el nombre del Señor, pero ahora con estas 5 semanas vemos que el Señor ha sido fiel con nosotros, hemos estado bien, no nos ha faltado nada, ha suplido nuestras necesidades, nuestras enfermedades. No tenemos enfermedades nosotros, no son nuestras. Las enfermedades de quien quiera, pero no de nosotros, porque nosotros tenemos fe en el Señor que no tenemos eso, ¿verdad? Ok, ahora es abril 19 del 2020. Y bienvenidos, les doy la quinta semana y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Sabemos que cada día nos demuestra más y más, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias por eso y te esperamos sacar algo bueno y agradable a ti en estos días que estamos atribulados porque la gente está quejándose cada día y las cosas que están pasando, las muertes que he estado habiendo, Señor. Amén. Ahora vamos a compartir la fe. La fe es de lo más importante que puede haber en la vida espiritual, ¿verdad? En Hebreos 11, del 1 al 40. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Tienen que grabarse este versículo. Versículo 1 de Hebreos 11. Para que sepa claramente qué es la fe. La fe es creer lo que no se ve como si fuera. Y eso es lo que le agrada al Señor. Que no estemos titubeando de un lado a otro creyendo y que no creemos y no. Tenemos que tener una fe como todos los grandes de la Biblia tuvieron fe. Y la fe es para siempre, ayer, ahora y para siempre. No podemos estar ahora sí, mañana no. Porque ahora no lo ocupamos o porque ya nos sacó del problema, ¿verdad? Porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo fue hecho de la nada por el Señor Jesucristo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Tenemos que arremangarnos con el Señor y pedirle con fe. Porque todo lo que Él hizo, los milagros que hizo fue por fe. ¿Se acuerdan cuando la gente se sanaba? ¿Qué le decía el Señor? Tu fe te ha sanado y tu fe te ha salvado, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy presente. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Pero la fe, con su fe y obediencia, es lo contrario de la desobediencia y la incredulidad. Por la fe habitó como extranjero en las tierras prometidas, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque porque esto dicen claramente, dan a atender que buscan una patria, pues si hubiesen establecido pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es lo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Abraham ofreció su unigénito hijo también por la fe. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sí, pues no tuvieron temor al rey y por eso lo escondieron 3 meses y fue el que sacó a los esclavos de Egipto, ¿verdad? Por la fe. Si no hayan tenido fe, no haya nacido él. No haya nacido Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de las deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos
no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y a más esto prisión y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. La fe es algo indispensable para el cristiano, es lo más razonable. Ya vimos todos los personajes de la Biblia son por fe. Han tenido fe y por eso han crecido y han destacado y han dado testimonio de que el Señor es fiel para con todos sus hijos, ¿verdad? Esperemos que esto se acabe pronto para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a pasar como un capítulo de una telenovela, de un capítulo de una película, se va a acabar y va a pasar y va a mejorar. Esto no se va a quedar así. El Señor está protegiéndonos y esperemos que los que no crean en Dios ahora crean en verdad y que tengamos oportunidad de hablarles a esas personas que están con miedo, que tienen miedo a morirse, no saben a dónde ir, a dónde van a ir y qué van a hacer con su familia. El Señor tiene todo en control, pero no más que ellos no lo saben. Y si no lo saben es porque no se arriman al Señor. El Señor tiene una respuesta para cada pregunta que usted tiene. Y una respuesta buena y no de ayer, de hace 2000 años, hasta ahorita. Y nada ha fallado. El que falla es uno. El Señor es infalible. El Señor es el Señor de lo imposible. El Señor es el doctor de doctores, Rey de reyes. Todo lo que usted quiera imaginarse es lo máximo el Señor. No podemos, como dice, andar con dioses ajenos, haciendo cosas que no debemos, ni buscando lo que no hemos perdido, porque el Señor, como murió, así resucitó. Y hasta ahorita nosotros estamos viviendo por Él. Y esperemos que nuestra familia también nos siga y den testimonio de nuestro Señor Jesucristo, igual que ustedes. Dios los bendiga y hasta pronto.